Continuamos en la hora con Gregory. Ezequiel, quiero que continúes desarrollando el aspecto de la economía y el comercio informal que en el segmento anterior, pues, hubimos de suspenderlo un momento. Mira, una de las cosas que disminuye los niveles de informalidad económica son los servicios públicos. Y la gente dice, ¿cómo? Sí. Si yo tengo servicios públicos de calidad, suministro de agua, salud, educación, seguridad, donde yo no tengo que pagar el agua para beber, no tengo que comprar un inversor y batería para energía eléctrica, no tengo que, si fuese clase media, que hay negocios informales que te dejan 400,000 pesos mensuales. ¿Ok? Te lo puedo decir, Franco, fuera de cámara para no acusar a nadie. No, y a ver si yo ingreso en uno de ellos. Entonces, si tengo que pagar un vigilante en el edificio donde vivo, eso me cuesta más en el mantenimiento. O sea, aquí se paga mucho los colaterales en servicios públicos porque son deficientes. Entonces, de mis ingresos, que pudiera dárselo al Estado para mejorarlo más, yo también tengo que cubrirme, porque ¿cuánto cuesta ahora mismo un garrafón de agua? Son 125 pesos y 100 pesos. ¿Y cuántos garrafones de agua se bebe una familia de 4 miembros? Uno diario. Y si no llega el agua ni siquiera para bañarse, hasta de ahí cogen para bañarse y se pueden ir 2. Entonces, ¿ya cuánto significa eso? Son 6,000 pesos, 7,000 pesos. Pero también la energía eléctrica es muy cara y es deficiente. Tengo que comprar inversor o planta, etcétera. Esos son los gastos adicionales. O sea, hay muchas cosas, Gregory. Y la deficiencia del servicio público. La cisterna la dejaste. La cisterna. Incluso, señores, yo te voy a decir un dato ahora. Y eso pasa a las empresas, no al empleado, ya a la persona común y corriente. Las empresas ahora tienen que pagarle al camión de la basura, aparte del recibo que le llega de basura, para que se la recojan. Si no, no se la recogen. Le dice el camionero y los muchachos, no, es que lo que ganamos son 12,000 pesos. Eso no nos da. Si usted no nos da dinero, ni pasamos por aquí. Y es verdad que lo hacen. No pasan. Eso es un costo adicional que hay aquí. ¿Entiendes? Las empresas tienen que pagar seguridad social, los edificios también. O sea, y ni qué hablar de la vigilancia, la seguridad. O sea, hay muchos costos adicionales que te crean un tema, que son impuestos, tasas y sobrecostos, que entonces te crece la informalidad. Automático te crece. Entonces la gente prefiere tener informalidad. Ahora, ¿cuál es el negocio subterráneo informal que yo no estoy de acuerdo? Bueno, el de los profesionales. Aquí los médicos no quieren pagar impuestos y que me acusen y no me escuchen mucho porque tengo pruebas. De verdad, para que no voy a decirlo nunca en televisión ni en público. Pero yo conozco de un médico que le cobró a una paciente 600,000 pesos en efectivo para hacer una intervención quirúrgica. ¿Y cuánto pagaría de impuestos? Oh, pero bueno, si tú le aplicas un 27 calculándole todo, ahí andaría por los 150,000 pesos de impuestos. Y él no paga un chele. Y él gana mucho dinero, él puede hacerlo, pero lo evade. Ahora tú dices, ¿y qué hacer con esos 150? Bueno, lo ahorra, eso sirve para el desarrollo en términos indirectos, lo consume en restaurante, eso sirve para el crecimiento y el ITEVI y el 10% para los meseros, pero esa no es la idea. La idea es que cada quien aporte sus impuestos para que el Estado haga una mejor distribución de la riqueza. Si el Estado no le llega el dinero que le tiene que llegar, la distribución de la riqueza no va a lograrse para evitar la inequidad social y el aumento de la desigualdad. O sea, el Estado no produce dinero. El Estado es un administrador, un recaudador y un distribuidor de riqueza. ¿Cómo lo hace? A través de los servicios públicos, de la inversión pública, porque eso es lo que mejora el desarrollo. Cumplir con los impuestos es lo único que logra, que garantiza que nosotros los ciudadanos le exijamos a los gobiernos que hagan las inversiones necesarias para el desarrollo social del país. Bien, con lo que has indicado anteriormente, entonces saco como conclusión de que verdaderamente en esta reforma fiscal integral debe tomarse muy en cuenta lo que significa ese alto porcentaje de comercio informal. Sí, tienen que lograrlo todo, tienen que lograr la reducción de la informalidad.
es una tarea no que se hay que logra prestarle de un día para otro, de un año para otro. Por eso yo hablé del plan macro, un plan macro que vamos a hacer nosotros en los próximos 4 años, en todos niveles, en electricidad, en educación, en salud, en inversión pública, en municipalidad, en agua, todo. Porque te voy a decir algo. ¿Cuántas presas hay en República Dominicana? Pienso que alrededor de 20. 26, creo. ¿Cuántas hizo Balaguer? 21. 23. ¿Y por qué los demás no lo han hecho? ¿Cuántos parques nacionales y reservas forestales hay en el país? 12. ¿Cuántas hizo Balaguer? 12. Entonces, ¿por qué Balaguer podía administrar el dinero y los demás gobiernos no lo han hecho? Malcún te diría inmediatamente... Y había corrupción. José Luis Malcún te diría, bueno, es que en el momento en que Balaguer gobernaba, él tenía unos sueldos de miseria. Así es fácil, te respondería. No es cierto eso. Eso no es cierto. Yo no podría hablar de que había miseria porque... Sueldos de miseria. Sí, pero yo era un empleado en el año 84, Balaguer no había llegado a su segundo periodo, y yo ganaba 500 pesos. Yo tenía carro con 500 pesos. O sea, cuando el señor Malcún marca eso, no eran de miseria, era suficiente. Pudo haber ganado más. Es verdad que Balaguer era tacaño con eso, pero sin embargo hacía las inversiones públicas necesarias. Si Balaguer no hubiese hecho la inversión en materia ambiental que hizo como estadista que fue, estuviéramos muy mal, Gregorio, ahora. Fuéramos el segundo Haití, tuviéramos la isla completa fuñida. Una pregunta que pienso puede ser en cierto modo subjetiva. Conociendo el ciudadano que observa la característica del presidente de la República, nos damos cuenta que su estilo de gobernar, de manejarse, es de una persona como gobernante que no es interesado en chocar con sectores, que es una persona que le gusta el equilibrio. Entonces, con esa característica, ¿cómo realizar una reforma fiscal integral? Y vuelves a sonreír. Bueno, porque, mira, el presidente tiene que lograr el consenso que no va a conseguir. Me contradije. ¿Cómo se explica? Tiene que lograr el consenso que no va a conseguir. Significa que él no lo va a lograr. Pero él tiene que dar la señal de que lo que quiere es un consenso, que no la va a conseguir. ¿Con quién él va a consensuar? Con los empresarios. Pero después con sindicalistas, cuando tenga que hablar con la reforma laboral, no la va a conseguir. No la va a conseguir. Cuando tenga que resolver un problema eléctrico, va a haber oposición de mucha gente que yo ni siquiera te puedo decir quiénes son porque están tapados con una alfombra. En materia de la reforma fiscal, no va a conseguir consenso con la parte política de oposición. Porque ellos cuando fueron oposición tampoco hicieron el consenso. O sea, los políticos no ni están para hicieron eso. La reforma tampoco. Pero el presidente tiene una ventaja. Si logra esa estrategia de comunicación y esa estrategia de acercamiento, si logra aislar a los opinadores funcionarios que tendrá, si lo logra callar y solamente él o a través de él se hace la comunicación, se le dice al pueblo, a la gente, cómo vamos, cómo otro, puede lograr dar la imagen de un consenso, porque él tiene el poder. Él tiene el poder para imponer lo que él quiera. ¿Entiendes? Ahora, lo que no debe verse es que lo que finalmente salga de las reformas sea un interés particular de él o de su partido. Has mencionado las reformas. Precisamente Homero Figueroa, vocero de la presidencia del presidente, habló de que 12 reformas en este periodo de gobierno se van a aplicar, o sea, y supongo que empezarán de inmediato a trabajar por lo menos en la fiscal y en la constitucional. Las reformas que son 12, es cierto, está muy consciente el gobierno de estos 4 años, le han servido a ellos para darse cuenta que sí. El presidente ha hablado mucho con los sectores, los poderes fácticos y los sectores de los agentes económicos y todo, y está muy consciente de eso. El afán del presidente es hacer las reformas. Vamos a ver si la logra en los 4 años de este nuevo periodo.
Pero recuérdate que las reformas tendrán fines económicos y de desarrollo, pero tendrán costo político. Algo le va a costar al presidente. Si logra hacer las reformas ideales para el desarrollo económico y para el desarrollo social, y logra hacer la reforma fiscal que logre tener presupuesto primario de un 3% para disminuir la deuda o la deuda externa en el tiempo que sea en 30 años, que la vayamos reduciendo 3% cada año. Si logra eso y vemos en los próximos 4 años, al final de este periodo siguiente, ese segundo periodo, que la deuda bajó, que las finanzas están equilibradas, que hay inversión pública, que la gente se siente tranquila, bien, que no hay temores para andar en la calle, que está recibiendo buenos servicios públicos, seguirán en el poder a gusto de la gente, porque para eso gobiernan, para eso se gobierna, para que la mayoría esté tranquilo. Nunca va a satisfacer al 100% de la población, nunca, eso es imposible, Gregory. Y no va a lograr consenso en materia política, fiscal, fiscal, con la parte política. Va a lograr consenso fiscal con la parte empresarial, pero no va a lograr consenso con la parte sindical, en la parte laboral. O sea, son muchas reformas, la reforma de salud, la reforma de agua, la reforma de cosas. Porque bien lo dice Paveliza, el ministro de Economía, este es un país que necesita reducir la pobreza, necesita reducir la desigualdad, y eso simplemente se hace con más recursos para hacer sostenible el desarrollo. Sobre la evasión, ¿qué tú puedes decirme? Bueno, yo primero te quiero hablar del cálculo del 6% del Producto Interno Bruto que se calcula entre incentivos y exoneraciones, porque se quedó algo cojo ahí. Es que en ese 6% está el cálculo del ITEVIS, que no se cobra nunca. 180.000 millones de pesos, por lo menos formalmente exentos. Pero son de productos que nunca han pagado ITEVIS. Ese aspecto. Que nunca pagan. La evasión entonces, es otra cosa. Exacto. Entonces, si lo ponemos a pagar ITEVIS a esos productos, entonces se logra los 180.000 millones de pesos. Pero hay que tener mucho cuidado con cobrarle ITEVIS a productos básicos de la canasta básica. Básico significa pollo crudo, el arroz, el huevo, los vegetales, o sea, proteínas, cosas. Eso lo básico. Ya después cuando tú me dices de un yogur, yo creo que sí que puede pagar ITEVIS. Creo que el salchichón, el salami, creo que también puede pagar ITEVIS. Y no estoy de acuerdo en que sea una sola tasa. Es más simple, es mejor, pero no es tan fácil conseguir una sola tasa. En América Latina solamente creo que hay 2 países que tienen una sola tasa para pagar el ad valorem o el IVA, como le llaman, no el ITEVIS como le llamamos nosotros. Pero creo que lo más justo es que hayan 3 tasas de ITEVIS, del IVA. En el caso de la evasión tiene un componente de complicidad y un componente de viveza o de irresponsabilidad del que debe pagar sus impuestos. No estoy de acuerdo en ninguna de las casos de que se paguen, de que se evada, pero el Estado tiene forma de lograr la disminución de la evasión. En el caso del ITEVIS, en todos los países se va del IVA. En todos los países. Lo que había que lograr que en vez de ser un 45, exageraron con 50 y pico, de 45, puede ser 15, que es lo soportable en una economía que también está la informalidad. Porque una economía 58% informal, tú no puedes pretender que el ITEVIS baje a un 15%. Tiene que disminuir la informalidad económica para luego, entonces, disminuir la evasión del ITEVIS, que es el impuesto más que recauda más, que aporta más. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta, porque recuérdate que no son partes aisladas. Esto es partes de un todo, que están enlazadas una con otra. Alta informalidad económica tiene necesariamente que buscar una alta evasión del impuesto al valor agregado o ITEVIS. Eso se da, eso es una cosa que corresponde. Si disminuye la informalidad, va a disminuir el ITEVIS por un lado. Reducirlo
Creo que sería lo justo, porque a veces se convierte en regresivo el ITEVIS, pero hay que verlo, porque ¿a quién le vamos a cobrar? Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en cobrarle a las bebidas azucaradas. ¿Y por qué? Dice, eso le afecta a las compañías que producen las bebidas azucaradas. Bueno, pero el problema es que también ellas invierten mucho en publicidad para lograr un alto consumo de su producto porque tiene la rentabilidad. Pero eso me produce a mí una sociedad diabética, obesa con problemas que me crean problemas de salud y de política y de gasto. Entonces yo te voy a cobrar un impuesto para poder cubrirlo. Ahora, yo automáticamente diría, parte de ese impuesto va para el sector salud automático. Pero tú sabes que eso no lo hacen, eso lo consolidan y hacen lo que quieran ahí con ellos. Ya. Una pregunta, no sé cuál respuesta vendrá, no tengo idea. ¿Podría el Estado Dominicano contratar algunas agencias, algunas empresas, algunos expertos técnicos y aplicar inteligencia artificial para recaudación y mejorar la eficiencia en la captación de sus impuestos? Pero claro, al Estado le falta hacer una inversión alta o una buena inversión en capacitación, en profesionalismo, en recursos humanos y en tecnología para fines de lograr la disminución de la evasión. Y eso se paga en el primer año. Yo menciono utilizando la inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial, tecnología de software, lo que tú quieras. Todo es posible. Ahora, cuando me hablaste de contratación, pensé que me iba a hablar de expertos en materia de impositiva, que los hay muchos, muy buenos acá. Pero yo, y a ellos que me excusen, que lo voy a mencionar en televisión, pero hay dos personas que yo no dejaría fuera de un equipo que el gobierno puede contratar, que puede hablar con ellos para que le pague su dinero, porque son muy buenos, que se llama Andy Dawaje y Jaime Aristicudel. No significa que sean los únicos, pero si el gobierno necesitara de un equipo externo para que los oriente, para que le den para que hagan una propuesta clara que es de discusión, yo ahí haría una mesa de trabajo con el CRES, que dirige Miguel Collado Di Franco, Andy Dawaje, Jaime Aristicudel. Incluso lo puedo decir, hagan una propuesta independiente y vamos a consensuarla. Por ejemplo, Andy Dawaje hace una propuesta dentro de las que hizo. Hay una que a mí me encanta, que es el impuesto a las ventas. ¿Impuesto a las ventas? Sí, en vez de impuesto impuesto sobre la renta, en vez de tú pagarme por lo que te ganaste, págame por lo que vendiste. Y ya. ¿Cuál es el porcentaje? A mí me gusta mucho el 1 para las pymes y micro y el 2 para las medianas y grandes. Y tú dirás, pero bueno, ¿y por qué? Bueno, porque te voy a decir una cosa. Yo conozco de una empresa... Se evita mucho la evasión. Ya te estás dando cuenta por dónde voy. O sea, yo tengo dos empresas, una que es muy de conocimiento directo mío porque es mi empresa personal y otra que no puedo mencionar porque no es mía. Pero son dos empresas de oferta gastronómica. Y las dos están perdiendo. Yo tengo 7 años perdiendo. Y esa otra empresa tiene 3 años perdiendo. Esa es mucho más grande que la mía. Yo tengo un restaurante pequeño. Él tiene casi una franquicia, por así decirlo. Y tiene 3 años perdiendo. Y tú dices, bueno, pero él no es el padre de la patria, que cierre. Es que la gente cree que es fácil cerrar una empresa. Tiene deuda bancaria. Porque él ha tenido que coger préstamos para seguir haciendo inversiones, deudas que duran, que coge a 10 años. Hay deudas inmobiliarias, financiera inmobiliaria y financiera de flujo de caja. Hay líneas de crédito y hay un pasivo laboral. Yo apenas tengo 26 empleados. ¿Tú sabes cuánto tiene él? Son 600 empleados. Que busque cuarto para cancelar esas 600. Él mejor busca la manera de ver cómo va tapando, porque al final las pérdidas son de él. ¿Y qué dice? ¿Y qué vamos a lograr? Bueno, lograr o venderla para salir airoso o apostar a que mejore su panorama financiero y económico. ¿Entiendes? Y no ha podido aportar al impuesto sobre la renta porque está perdiendo. Yo no he podido aportar en ese negocio. En lo personal yo aporto bastante como profesional, dineral. Pero como dueño de una empresa pequeña no he podido darle al Estado, más que como soy recaudador
recaudador de ITEVI, yo le pago en ITEVI, claro, que me pagan los clientes. Claro. ¿Está bien? Entonces, ese negocio no, es verdad que no está ganando. Entonces, Andy dice, mira, como a mí no me debe importar como Estado si ganas o pierdes, y como te voy a creer, págame el 2% de la venta. O págame el 1% de la venta. El escala, cualquiera que se ponga. El 3 es mucho, se habló mucho de un 3. Y yo estoy diciendo, porque yo estoy hablando de él, de ese impuesto que lo escuché de él, y yo sé que él lo vio en otros países. El 3 es mucho porque pongo de ejemplo a César Iglesias. Y también que pido disculpas por ponerlo de ejemplo. César Iglesias vendió creo que 30 mil millones de pesos el año pasado. Si el dato no es exacto, que me disculpen, pero es más o menos. Estoy haciendo un ejercicio hipotético. Ponlo a pagar 3% de la venta. Va a pagar 900 millones de pesos. Pero él se ganó 1.200. De 30 mil millones ganó 1.200. ¿Qué significa eso? Que su margen es tan bajito, pues ya sea porque está reestructurando, está buscando nuevos mercados, pero mientras tanto, este año pasado ganó 1.200 millones de pesos. No puede pagar 900. ¿Me explico? Claro. Pero 2, y tal vez se lo ponen al producto, pero un 3 es mucho. Aquí las empresas están manejando con 6, con 7% de margen de beneficio neto al año. ¿Entiendes? De todas sus ventas. O sea, no pueden pagar un 2, un 3, pero el 2 es manejable y el 1 en cosas. Entonces, yo creo que eso te limpia, te quita mucho la evasión. Porque no te voy a pagar por ocultar mis beneficios, ya no puedo. Y como viene facturación electrónica, como tú tienes que demostrarme que existe ahora, no, porque entonces se va a complicar, porque vamos a hacer negocios sin factura y con cuarto efectivo. No, eso no se da tan así. Se puede dar, pero no es tan así. Por ejemplo, en el restaurante mío, el 90% se paga con tarjeta de crédito. ¿Cómo evado? Exacto. O sea, eso no hay manera. Y los restaurantes casi todos, tarjeta de crédito. Y hasta quieren tarjeta de crédito por materia de seguridad. ¿Está bien? Para que los mismos empleados no manejen tanto efectivo. Claro. ¿Entiendes? O sea, y de hecho la propina se la ponen a la tarjeta de crédito y los dueños de los negocios, todos los 15, si lo pagan los 15 o los 30, sacan el dinero calculado y lo sacan y se lo reparten. Yeah. O sea, ¿tú entiendes? O sea, que es mejor ese impuesto. Digo, porque hay muchas ideas de los impuestos. Hay otras que son un poco complicadas. En el aspecto, vuelvo a reiterar, macro, las empresas necesariamente se verían afectadas en sentido general con una reforma fiscal integral o con la característica que tenemos pudiera ser hasta un aliciente en algunos casos. Salir airoso o ileso de una reforma fiscal donde se van a poner impuestos es imposible. Yeah. Lo que hay que buscar es que no sea regresivo el tema. ¿Está bien? Por ejemplo, los roneros están diciendo ahí que la que se hizo en el 12 es lesivo, que ellos han vendido menos porque está más caro que el whisky. No estoy tan claro en eso, pero no le quiero dejar de creer. Entonces hay que buscar que no sean regresivos los impuestos. ¿Qué significa regresivo? Que si un impuesto a este vaso estaba dejando, los impuestos a la venta de los vasos, estaba dejando 1.000 millones y le pusieron, en vez de ese impuesto de 5, le pusieron ahora uno de 10, en vez de recuperar 1.500 millones, recupera 500, es un impuesto regresivo porque disminuyó la recaudación. Ya sea porque se vendió menos o porque se va de más. Cualquier cosa te da regresión o regresividad. Entonces, todas esas cosas es lo que hay que evitar en una reforma. Por eso hay que discutirla bien. Por eso yo digo que el gobierno, independientemente que tiene su paquete, que hay cosas en el paquete que tiene el gobierno que me parecen imposibles casi de aplicar, subir a 35% el impuesto sobre la renta es casi poner a algunos empresarios así, no voy a invertir más. Yo lo bajaría, por el contrario, lo bajaría. Bajarlo, yo no lo bajaría tampoco, yo cambiaría el impuesto. Por eso es que me gusta más la idea de Andy. Yeah. Yo cambiaría el impuesto, porque así logro, ya que no lo puedo subir porque sería muy lesivo, entonces lo bajo a la venta. Bien. Ya para estos minutos finales de nuestra conversación, Ezequiel, ¿cómo va la economía en República Dominicana 2024 hasta ahora? Bueno, yo le sigo dando notas buenas al presidente o al gobierno que dirige el presidente Luis Abinader, porque sigue habiendo estabilidad macroeconómica,
sigue habiendo proyección de crecimiento a 5%. Vemos que la inflación ya bajó de 4 hasta en 3.99 la subyacente. La que es anualizada ya está en 3 puntos y pico, o sea, más bajita. Vemos que el turismo sigue creciendo, las remesas siguen creciendo. O sea, la economía no va mal. Yo no te diría que va súper bien, pero no va mal. El gobierno a partir de mayo, ya cerró mayo, vamos a esperar, que está discutiendo ahora la reforma fiscal, pero tiene su presupuesto ahí y tiene su dinero ahí. Yo creo que ya tiene que comenzar a hacer mejores inversiones públicas para fines de que la economía se reavive un poco. ¿Qué está pasando ahora? Que se están cuidando mucho de que la inflación le suba. Y por eso quieren ver si la inflación llega a 3. Desde que la inflación llega a 3, yo creo que bajan las tasas de política monetaria, que tengan un 7, bajan a 6 o 6,5, nunca la bajan 100 puntos básicos de un golpe. Habría que esperar también qué hace la FED en Estados Unidos. Sí, exacto. Hasta que no responda la FED no pueden responder acá, porque la diferencia no puede pasar de donde está allá, no puede ser menor. Entonces yo creo que si logramos bajar la inflación, podríamos bajar un poquito más la tasa a partir de que también ellos lo decidan. El empleo creo que se ha mantenido. Para mí que esté estable. Se puede ver. A mí más me preocupan los factores exógenos que tú no dominas. Guerra, cadena de suministro, turismo que se puede afectar por la economía de otros países que se afectan. Hasta ahora los Estados Unidos también está estable. El turismo viene más de Estados Unidos que de cualquier sitio. Las remesas siguen aumentando. Entonces yo creo que podríamos decir que estemos tranquilos. No vamos a cerrar los ojos. No te acuestes a dormir pensando que las cosas están súper bien. Sigamos trabajando y creo que el gobierno tiene buenas notas. Bien. Ezequiel, gracias por haber compartido con el televidente los criterios basados en los conocimientos económicos que tiene y sobre todo eres un estudioso día por día de lo que sucede o no sucede en la economía dominicana. Si te parece, en otro programa, cuando te parezca, vamos a discutir entonces ya el detalle de la propuesta de cada impuesto que se están haciendo, ya sea el gobierno, ya sea Banista, lo que propone Andy, lo que propone Escudero, lo que propone ha estado muy activo Banista. Sí. Hay cosas que de él que, como te digo, yo creo que el gobierno tiene que aprovechar, y de todos estos expertos, porque yo lo que soy un analista, y lógicamente te hace experto porque lo lee mucho y lo ve, y algunas cosas te gustan, otras no. Por ejemplo, rápidamente, a mí no me gusta la propuesta de 1.5 al IPI, a la propiedad inmobiliaria. Sí. A mí me gustaría el 1.5 para el patrimonio. Y cierro diciéndote la diferencia. O sea, tú compras una casa de 12 millones de pesos y coge un préstamo de 10 y tú tienes que pagar al Estado impuestos por 3 millones todos los años, que son exactamente 3,000 pesos mensuales, o 30,000, creo que sí es el caso 30,000. O sea, 30,000 pesos mensuales anuales vas a pagar debiendo la casa, porque eso no es tuyo. Eso fue un préstamo que tú cogiste para comprar esa casa. ¿Estás de acuerdo con que sea al patrimonio? Correcto, si es al patrimonio, quitar la exoneración del valor mínimo, tal vez darlo para la casa de valor de bajo costo. Y si yo debo 10, pago impuesto por 2, que es mi patrimonio. Ese es mi verdadero patrimonio. Bien, hace sentido. Yo pago por mi patrimonio, no por mi propiedad. Hace sentido. Claro. Gracias, Ezequiel, por estar en La Hora con Gregory. Señores, hasta la próxima. Gracias por la atención dispensada.